Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, Jueves Internacional por Facebook Live de RPP. Y hoy, sin duda, tenemos que seguir hablando de todo lo que ocurre en el país, esta crisis política en medio de la coyuntura que estamos viviendo en los últimos días. Pero ¿cómo se ve desde el plano internacional? ¿Qué tanto pueden ayudarnos también algunas organizaciones que ya han sido convocadas? Hay países, sin duda, que también han reaccionado, algunos presidentes de América Latina. Así que el día de hoy nos acompaña Manuel Rodríguez Cuadros, embajador y ex canciller. Gracias por acompañarnos esta tarde. Contento de estar contigo y con los oyentes de RPP. Efectivamente, la crisis política del país tiene hoy un día más y yo creo que este día y los que vendrán progresivamente van a ir normalizando la situación, independientemente de que continúen existiendo problemas y declaraciones y actos políticos controversiales. Es muy importante, a mi juicio, por ejemplo, el comunicado del gobierno español, ¿no?, que va en la línea de una lectura que es generalizada en el exterior. En el mundo, prácticamente ningún medio, y de hecho ningún país ni ningún sector político importante considera que en el Perú se ha producido un golpe de Estado o una ruptura del orden constitucional o una alteración del orden constitucional. En la Organización de Estados Americanos, ningún país ha asumido ninguna iniciativa porque todos, creo yo, parten del principio que lo que ha existido en el Perú es una disolución del Congreso a partir de las atribuciones que la Constitución otorga al presidente de la República para asegurar la gobernabilidad en situaciones extremas. A nivel internacional hay un respaldo a la decisión que tomó hace algunos días el presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y no aceptan, digamos, la figura de un golpe de Estado o que se haya salido, digamos, de la Constitución frente a esta decisión. Exactamente, esa es la imagen y la realidad política internacional. Ahora, evidentemente los medios de comunicación reflejan la controversia que se genera a partir de las decisiones que tomó el Congreso una vez disuelto, en el sentido de asumir casi simbólicamente una vacancia temporal del presidente y la designación, tal como ella lo señaló, de Mercedes Arauz como encargada de la presidencia. Yo creo que las declaraciones de Mercedes Arauz, en el sentido de que ese fue un acto político, es decir, sin contenido jurídico, y por otro lado, la renuncia a esa encargaduría de la presidencia simbólica, más su renuncia a la segunda vicepresidencia que se tendrá que tramitar, apuntan también internamente y en el exterior a la imagen de que esta medida excepcional de carácter constitucional, que ha provocado una controversia y una crisis política interna entre lo que fue la oposición parlamentaria y el gobierno, está en trance de consolidarse en términos de el respeto a la institucionalidad que se deriva de las decisiones que se han adoptado de manera constitucional. Ahora, pero el meollo o la gota que rebalsó el vaso de esta crisis pasa por la cuestión de confianza. Si es que eso no interpretable, finalmente el presidente Martín Vizcarra entiende cuando se comienza a votar en el Congreso sobre los nuevos miembros para el Tribunal Constitucional que la cuestión de confianza había sido negada, motivo por el cual decide disolver el Congreso de la República. Sin embargo, los parlamentarios dicen, nosotros votamos a favor. Y es justamente a raíz de ello es que viene la controversia, la ambigüedad, y hoy mismo tenemos constitucionalistas debatiendo unos contra otros y todas las decisiones que han venido a partir de ello, ¿no? Las decisiones que usted mencionaba ha tomado el Congreso de la República, el presidente, si están dentro de la legalidad o no. Fíjese, yo creo que es muy importante que los oyentes, que la ciudadanía, los peruanos en el exterior, tengamos algunos elementos objetivos, más allá de la voluntad de las personas o de sus valores o de sus opiniones muy subjetivas respecto de lo que ha sucedido. No es posible establecer el rechazo de la cuestión de confianza por una vía de interpretación. En eso tienes razón tú cuando lo has comentado. Pero yo creo que ese no ha sido el caso. ¿Por qué razón? La cuestión de confianza, en primer lugar, es un recurso
que la Constitución que fue aprobada por el expresidente Fujimori en una concesión presidencialista es un recurso para que en situaciones extremas donde el Ejecutivo percibe que la gobernabilidad se inviabiliza, se bloquea o se complica por una actitud obstruccionista del Congreso, es un recurso que la Constitución da al Ejecutivo para resolver estas situaciones extremas, disolver el Congreso y constituir por la vía de las urnas la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso. Esa es la racionalidad, es decir, se trata de un mecanismo que prevé la Constitución para asegurar la gobernabilidad en casos extremos. Ahora bien, cuando se presenta una cuestión de confianza, en este caso específico, se relaciona con un proyecto de ley que regula las reglas del juego para la elección del Tribunal Constitucional. Entonces, la cuestión de confianza es igual, como si fueran las matemáticas, proyecto de ley para cambiar las reglas del juego de la elección del Tribunal Constitucional, no de acá a 20 años ni de acá a 5 años, sino en el momento en que se estaba tomando las decisiones y obviamente en estos días. Consecuentemente, si regresamos al texto constitucional, el rechazo de la cuestión de confianza debe hacerse no por vía de interpretación, sino a través de un acto de voluntad del Congreso que sea evidente, es decir, un acto de voluntad indubitable en el sentido que no se acepta, se excluye o se rechaza la cuestión de confianza. Ahora bien, un acto de expresión de voluntad indubitable es solo la votación, no es así, porque cuando el Congreso decide, no obstante que se había presentado previamente con carácter de urgencia la cuestión de confianza, decide pasar a la votación y a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ese acto, esa expresión de voluntad indubitable dejaba sin contenido, dejaba sin objeto útil la cuestión de confianza. Entonces, por eso no es que el presidente interpreta, el presidente constata que el Congreso ha expresado de manera indubitable su voluntad de que no se cambien las reglas del juego de esa elección y por ende rechaza la cuestión de confianza. Entonces yo creo que eso es bastante claro, por eso la comunidad internacional lo entiende bastante bien. Y mi impresión es que lo que tenemos que ir ahora es a dos cosas. Por un lado, a preparar las elecciones de enero con reglas del juego muy claras, con mucha transparencia, y las fuerzas políticas tienen que movilizarse para participar, para competir en estas elecciones con candidatos que le devuelvan la confianza al pueblo. Ahora, embajador, permítame, pero volviendo un poco a las soluciones que usted venía planteando. Por ejemplo, la OEA, el comunicado o el secretario general de la OEA, que emitió un pronunciamiento respecto a la situación política de nuestro país, dice que tiene que ser, por un lado, el Tribunal Constitucional el que pueda evaluar y finalmente dirimir lo que está ocurriendo en el país, evaluar la legitimidad y legalidad de las acciones tomadas. Y también dice que tiene que ser el pueblo, ¿no?, mediante las urnas, que pueda decidir y elegir. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo, por un lado, con la decisión tomada, que sea el Tribunal Constitucional el ente que pueda resolver esta situación y que efectivamente se continúe con el llamamiento a las urnas? Hay dos elementos en la pregunta. El primero, el secretario general de la OEA, que es quien ha emitido el comunicado, no la OEA, porque la OEA son los Estados miembros, no ha señalado específicamente que sea el Tribunal Constitucional quien dirima. No estaría en sus competencias decir eso tampoco. Lo que ha señalado casi literalmente, no tengo el texto en las manos, pero lo tengo grabado en el cerebro, lo que ha dicho es que compete al Tribunal Constitucional resolver cualquier controversia de interpretación de la Carta Magna. Entonces, no está pidiendo que el tribunal resuelva, no está diciendo que el tribunal dirima,
porque además el tribunal no tiene esa competencia. Lo que está diciendo que cuando hay una controversia respecto de un hecho que tiene dos interpretaciones jurídicas, compete, es función del tribunal resolver conforme a sus procedimientos y facultades. ¿Esto qué significa? Significa simplemente que la OEA está diciendo si alguna de las partes tiene una lectura contradictoria con la decisión del gobierno, puede recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no es así? Entonces, eso a su vez nos remite al Código Procesal Constitucional para saber qué es lo que puede decidir el Tribunal Constitucional y cómo. ¿Qué es lo que puede decidir? El tribunal no puede dirimir ni puede establecer quién tiene la razón porque no está en sus competencias. En sus competencias está resolver un conflicto competencial, es decir, cuando uno de los poderes del Estado, a juicio del otro, ha tomado una decisión que debilita, recorta o afecta sus propias competencias constitucionales. El día de ayer justamente la Comisión Permanente ha votado para acudir al TC y presentar ese recurso competencial. Y aquí volvemos a otro entrampamiento. Si la Comisión Permanente, le hago la consulta, si la Comisión Permanente puede o no, o está facultada para presentar ese recurso. Fíjese, ya dos miembros del Tribunal Constitucional, sin adelantar opinión, simplemente han descrito cuál es la norma aplicable. Y la norma aplicable es que si del Congreso se trata, solo pueden presentar el recurso competencial el Congreso en pleno. Y en este momento el Congreso está disuelto. Consecuentemente, la Comisión Permanente no tiene facultades ni competencias para presentar ese recurso. Lo normal va a ser que cuando el tribunal dentro de 2 semanas aproximadamente resuelve si admite o no admite ese recurso, en aplicación de las normas vigentes del propio Tribunal Constitucional y del reglamento de la Comisión Permanente y lo establecido en la Constitución sobre funciones de la Comisión Permanente, lo normal será que deseche el recurso y declare la no admisibilidad. Ahora, todo esto, ¿a qué apunta? Apunta a la normalización de la vida democrática en el país y del funcionamiento del Estado de Derecho. En este momento, por ejemplo, más allá de las fuerzas políticas, que con toda legitimidad, pues, desde su propio punto de vista, asumen la actitud que estamos comentando, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, la policía, las Fuerzas Armadas, toda la estructura del Estado, el sector privado, las instituciones, todas están actuando en un marco jurídico en el que el gobierno es quien ejerce las competencias de poder y de ejercicio jurisdiccional que la Constitución le confiere. Entonces, estamos realmente en una situación en la que el funcionamiento del Estado de Derecho es más sólido y más cotidiano de lo que podemos pensar a partir de lo que escuchamos en los medios y de la actitud de la oposición que obviamente en función de sus intereses lucha y brega por consolidar la idea de que hay una ruptura del orden constitucional y que hay una materia política y constitucional a resolver. Y tiene también además el respaldo de las Fuerzas Armadas, policiales y por lo que hemos visto en la calle también respaldo popular. Efectivamente. Ahora, esta mañana también en RPP el ex embajador Alan Wagner se mostraba positivo frente a esta situación, evaluando también medidas para salir de esta crisis y como parte de ello él proponía una mesa de diálogo. Mi consulta es la siguiente, frente a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ¿usted ve viable que se pueda finalmente lograr este diálogo el que tanto se ha venido pidiendo en los últimos años y no hemos conseguido ningún fruto tangible? No, yo creo que no es realista y tampoco constitucional una mesa de diálogo en este momento, porque en la medida en que ese sector de la oposición señala que hay un golpe de Estado y no reconoce al gobierno como corolario, ¿no es así? Mal podría haber una mesa de diálogo en el marco de la Constitución entre exparlamentarios
que contestan el orden constitucional del ejercicio legítimo del poder por parte del gobierno, y ellos que a estas alturas representan solo a sus partidos políticos. Entonces, no es realista una mesa de diálogo en ese contexto. Hay una mesa de diálogo, por ejemplo, si la oposición pues tendría el apoyo de un sector de la Fuerza Armada, si la oposición tendría 5 gobiernos regionales donde actúan obedeciendo a las disposiciones de la Comisión Permanente y desacatando las disposiciones del gobierno central. Si hubiese una situación de poder de esa naturaleza, fracturada, una mesa de diálogo sería necesaria, posible y factible. Pero en estas circunstancias no hay materia para una mesa de diálogo. Ahora, lo concreto es que ya estamos, ya se llamó a elecciones, ya se inició además con el proceso, pero aquí otro problema, no tenemos una reforma política, no hay justamente esos partidos sólidos, estas instituciones fuertes. ¿Cómo ve el futuro cercano? Justamente, yo creo que en este periodo de normalización, el gobierno debe tener una política muy responsable, que debe empezar por 2 decisiones, una económica, 3 decisiones, una económica, una política y una social. La económica, pues de aquí a fin de año, faltan 4 meses, tenemos menos del 40% de los presupuestos sectoriales ejecutados, hay que ejecutar el gasto, en una situación en que la economía no es que esté en receso ni mucho menos, pero está bajando sus promedios de crecimiento. En segundo lugar, hay que completar la reforma política y eso implica, creo, medidas que vayan mucho más allá de lo que se ha visto en los últimos meses. Por ejemplo, en el caso crucial del financiamiento y la corrupción, creo que las normas que se han aprobado son insuficientes. Es indispensable prohibir y penalizar todo financiamiento de personas jurídicas. Es decir, ninguna empresa, ninguna entidad asociativa debería financiar partidos políticos o fuerzas políticas en el proceso electoral, porque allí está la raíz de la corrupción, como lo hemos visto. Segundo lugar, se debe prohibir también el financiamiento de personas jurídicas y naturales extranjeras. ¿No es así? Y con eso tendríamos por primera vez desde que se instauró la Constitución elecciones donde objetivamente las posibilidades del financiamiento corrupto estarían reducidas al mínimo. Un sistema así funciona en Chile. Y finalmente está la cuestión social. Hay que tomar reformas urgentes, creo yo, en el sistema de salud. No puede permanecer la situación, por ejemplo, con el precio de los medicamentos, la exclusión de las preexistencias en los seguros médicos es terrible. Por ejemplo, un joven asmático que llega a los 28 años, por primera vez tiene trabajo, tiene un seguro y el seguro no le sirve porque el asma es preexistente. Entonces, Obama hizo una modificación, una reforma de la salud en los Estados Unidos. Si no se eliminan totalmente las preexistencias, podemos llegar a fórmulas intermedias. Hay que mejorar la atención de la salud para los asegurados mismos. Hay que acabar con los precios 3 o 4 veces más caros en las farmacias de las clínicas que en las farmacias de la calle. Y por otro lado, hay que tener, creo yo, una decisión radical de declarar en emergencia la infraestructura de salud en el país, porque no puede ser que tengamos incubadoras, equipos médicos costosos y sobre todo utilísimos para salvar vidas y curar enfermedades que se están apolillando en los depósitos. Esa agenda creo que la tenemos que recuperar de inmediato. Hay una amplia agenda, embajador. Le agradezco por sus palabras, por habernos acompañado esta tarde y por comentarnos también un poco cómo va y cómo nos ve la comunidad internacional frente a esa problemática. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Nos reencontramos el próximo jueves con más noticias internacionales.